Nada más estoy lanzando así. Bien, a ver cómo se pone la cosa. Inductivos para generar otras cosas. Bueno. Hoy vamos a analizar el versículo de primera a los Tesalonicenses 4:17. Y perdón, no es primera, es segunda a los Tesalonicenses. A ver, quiero confirmarlo. Segunda a los Tesalonicenses o es primera. ¿Es primera? Ah, ok. Correcto. Correcto. Bien. Dice este versículo de la siguiente manera. ¿Quién escribe esta carta? Pablo. El apóstol San Pablo. ¿A quién la escribe? A unos hermanos o una iglesia que estaba en una ciudad llamada Tesalónica. Hoy pertenece a Turquía. En aquel tiempo era la Grecia antigua. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Señor, bendice tu palabra. Guíanos, enséñanos con tu Espíritu Santo y ayúdanos a ser entendidos acerca de tus propósitos y de lo que tú planeas hacer con tu iglesia, con tus hijos. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, parte de la vida cristiana es la esperanza de los últimos tiempos. El cristianismo no es un asunto de portarse bien, el cristianismo no es un asunto de ser buenos chicos y buenas chicas, sino el cristianismo es un asunto de vida eterna o muerte eterna. Y esto constituye una serie de enseñanzas y de doctrinas que forman la iglesia cristiana y que son doctrinas establecidas en la palabra de Dios, en la Biblia. Jesucristo enseña en sus evangelios, en lo que se narra en los 4 evangelios, mucho de estas enseñanzas, las cartas del apóstol San Pablo a las iglesias posteriormente de la vida de Jesús. Hay un conjunto de enseñanzas acerca de la vida cristiana y especialmente acerca de los últimos tiempos. Hoy queremos entender uno de los temas principales de esos tiempos finales, y es algo que se conoce como la doctrina del arrebatamiento o del rapto. Esto es muy importante. No podemos negar que el final de los tiempos se va a marcar cuando el Señor regrese en las nubes. Todo ojo le verá. No hay nadie que diga, ¿qué pasó? ¿Quién vino? No, todo el mundo se va a dar cuenta. Y en ese momento la iglesia, los redimidos por Jesucristo, los que hemos creído que Él es Señor, que Él es Dios y Cristo, o sea, y Salvador, seremos llevados con Él, levantados, y al mismo tiempo de levantados, transformados, porque en este cuerpo no podemos estar frente al Señor. Cuando el Señor Jesucristo venga, Él viene en toda su gloria. Y la gloria de Dios es la irradiación de su presencia, y esto habla de energía calorífica, de radiación, no vamos a entrar en de qué tipo de energía es, pero es una energía que consume, que nadie puede estar en su presencia, ninguna carne puede estar en su presencia.
entonces no vamos a poder estar en su presencia. Cuando seamos levantados, seremos al mismo tiempo transformados de cuerpos, dice el apóstol, corruptibles a cuerpos incorruptibles, de cuerpos de carne a cuerpos espirituales. Y yo sé que todos nos imaginamos cuando hablamos de cuerpos espirituales en fantasmas y en espíritus, algo así etéreo que no tiene pies. Hace unas semanas estábamos con nuestra hija que vive allá en Paso del Toro y nuestra nieta Nina, y andaba él, se había escapado la perrita que tienen en su casa y ya nos íbamos y tenían que meterla. Entonces, pero fue culpa de Nina, se descuidó y se salió. La perra se llama Lana. Y corrió, y allá va Nina atrás de ella, y allá, por allá estaba ya una señora y regresó asustada nuestra nieta. Esa señora está flotando, dice, está flotando, está muy fea, se me quedó mirando feo. Pero ves, por andar viendo películas de susto, porque ahí andan con las otras nietas tratando de ver películas de miedo. Ya les hemos dicho, dejen de verlas. No, pero es que sí, es que flotó. Y nosotros nos imaginamos que todas las cosas etéreas y espirituales flotan, son etéreas, son intangibles. Bueno, en la Biblia no se refiere a esto como las cosas espirituales. ¿Acaso Jesús era intangible cuando resucitó? No. Le dijo a Tomás, mete tu mano en mi costado, Tomás. Se puso 40 días, comió con los discípulos. Comió. Se sentó a comer con ellos. Es decir, la naturaleza espiritual no es necesariamente algo etéreo, algo intangible. Seremos transformados de cuerpos corruptibles, porque este cuerpo se va degradando, a cuerpos incorruptibles, semejantes a la misma naturaleza que Adán y Eva tenían, que podían estar en la presencia de Dios y no les pasaba nada. Su pecado consistió justamente en ello. Su cuerpo se transformó, su naturaleza totalmente cambió, se corrompió, y fue necesario que salieran del paraíso porque no podrían soportar más la presencia de Dios. Entonces, cuando la Biblia nos enseña que seremos levantados, al mismo tiempo necesitamos ser transformados para poder estar en la presencia de Dios. De otra manera no podremos. Lo más a lo que aspiramos ahorita, a gozar de su presencia, es una presencia intangible, sí, es un sentir de su presencia, y esto cae en lo subjetivo. O sea, cada persona siente, y eso de que siente, pues las personas sienten muchas cosas, y pueden ser ciertas y pueden ser no ciertas. Son cuestiones muy personales. Pero cuando Dios está presente en la vida de una persona, se manifiesta su presencia en otras formas. Cuando Moisés desciende del monte Sinaí y estuvo el Moisés de carne en la presencia de Dios, no vio a Dios, ni la gloria de Dios lo llenó o lo cubrió, no hubiera vivido. Aún recuerden, Moisés pidió ver su gloria, ver su rostro, y Dios le dijo, nadie puede ver mi gloria y seguir vivo. Ya recuerden todo lo que Dios le permitió, y que pasaré, verás mis espaldas y todo eso. Pero cuando Moisés baja del monte Sinaí, ¿cómo baja? Su rostro resplandecía, su cabello resplandecía. Y hay algo en la vida de un creyente hoy en día que resplandece. Algo es diferente para que esto suceda. De ahí viene la idea antigua del primero, segundo siglo, tercer siglo, que se expresa artísticamente de los santos con una aureola, ¿verdad? Aquí o acá. Se refiere a eso, que es la presencia de Dios los rodea.
y se refleja como una aurora. Hoy en día podemos estar tanto en la presencia de Dios a través de su palabra, a través de la adoración, a través de esa presencia que trae esa bendita palabra a través de Jesucristo, y gozarnos en esa presencia continuamente, que nuestras vidas y aún nuestros cuerpos van cambiando. Es bien sabido que hay cierto tipo de personas, independientemente de su físico, que nosotros mismos podemos decir inclusive, usted es cristiano, por su trato, algo transmite, hay algo que transmite, y nosotros podemos transmitir algo a los demás, y esa es la presencia de Dios en nosotros. Pero solamente hasta que Cristo venga y seamos levantados, seremos transformados de cuerpos corruptibles a esos cuerpos incorruptibles que jamás morirán. En eso consiste lo incorruptible. Entonces, esto es lo que está hablando el apóstol San Pablo. Ahora, toda doctrina cristiana, para que sea cristiana, la doctrina debe emanar del texto bíblico. No podemos hablar de una doctrina, doctrina cristiana. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Lo dice la Biblia? No, es que el dogma, no, la Biblia. ¿Qué dice el texto bíblico? De allí emana la doctrina. Y segundo, y estos son principios de interpretación, no se puede establecer una doctrina en base a un texto bíblico, ni dos, sino en base a todo un contexto de toda la Escritura. ¿Okay? Podemos hablar de muchas doctrinas y tenemos que tener arraigo, fundamento en la palabra escrita. Si no lo tenemos, no podremos decir que es una doctrina cristiana. Por tanto, el análisis del texto debe ser un análisis formal. Formal. ¿Qué queremos decir con que debemos analizar un texto bíblico de manera formal? Nos está preguntando. Sí. Lo contrario de formal, ¿qué es? Informal. ¿Qué es un análisis Con formal? seriedad, un apego, Que lleva un orden, con seriedad, con fundamentos. ¿Algo más? respetando los contextos o el contexto. Verídicas. ¿Cómo? Verídicas, ¿no? Verídicas. A ver, falta algo, una cosa. Poniendo ejemplo. Un ejemplo. Confiable. Debe utilizar recursos metodológicos. Metodología de estudio. O sea, ¿qué método estás usando para demostrar que este texto dice eso que tú dices que dice? ¿Métodos? Sí, métodos. La palabra métodos proviene de dos raíces. Meta, fin. Odos, camino. El método es el camino para llegar a un fin. Analizar un texto de manera formal es utilizar un camino que nos lleve al fin que buscamos, que es entender lo que dice el texto. Hay varios métodos formales. Algunos se conocen con nombre y apellido. Exégesis, análisis del texto bíblico palabra por palabra. Por ejemplo, ¿en qué idioma escribió el apóstol Pablo esta carta a los tesalonicenses? En griego. Griego. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Griego koiné, es decir, el griego clásico, el griego que escribió los filósofos. Ya después es como el español de Cervantes. Pues el español de Cervantes no es lo mismo que el español actual o el castellano.
escribió en griego. Jesús hablaba griego. Era el lenguaje cultural. El lenguaje de sus raíces era el hebreo y arameo, que es hebreo antiguo. ¿Okay? Pero Pablo escribe en griego. Por lo tanto, un análisis formal del texto bíblico es ir al idioma original y tratar de entender. Y alguno de ustedes dirá, pues ahí está, difícil. No, mire, le voy a decir algo. El mundo ya cada vez está más fácil. Los caminos ya están hechos. Cómprese un librito. Hay muchos libritos. Una Biblia de estudio, un exégesis del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Vamos a quedarnos con el Nuevo Testamento. El libro de Tesalonicenses, libros tras libros de muchos autores, escritos en el idioma en que fueron escritos, y cada autor tratando de enseñarnos cómo tal palabra se forma de otros vocablos y significa esto, esto y esto, y por lo tanto el texto bíblico quiere decir esto. Que no los hayas visto es otra cosa, que no te haya interesado es otra cosa, porque tu esfera de atención, tu de formación, de preparación es otro mundo, pero es diferente. Pero en la vida cristiana necesitamos. Obviamente, yo soy pastor, mi tarea es enseñar la Biblia, y yo puedo decirles de esto, y ustedes pueden tener acceso a ello. No es exclusivo de nadie. No es nada del otro mundo. Tú puedes saber lo que tú quieras saber. Ten acceso, son herramientas de trabajo. Yo no voy a saber cambiar la llanta de un carro si no aprendo a cambiarla, o si no tengo la experiencia de cambiar una vez y 2 veces y 3 veces, ¿verdad? Si nunca lo has cambiado y dices, no, yo no sé de eso, te vas a pasar la vida y te vas a morir sin cambiar, sin saber cómo se cambia la llanta de un carro. Y cuando te ponches tú solito o solita, vas a estar buscando a ver quién te ayude. Y siempre hay quien te ayuda, y seguirás sin saber cómo cambiar la llanta de un carro. Pero de la misma manera, quieres saber cómo estudiar la Biblia, tenemos muchas herramientas y no tenemos que conocer necesariamente el lenguaje. El griego antiguo, el griego del Nuevo Testamento, yo no soy ningún experto, pero tengo muchas herramientas y me acerco a esas herramientas, y ya con el tiempo y con los años ya voy entendiendo muchas más cosas que antes no entendía, obviamente. Entonces, para que una doctrina sea cristiana, se tiene que basar ¿en qué? En el texto bíblico. Y debe analizarse el texto bíblico de manera formal, utilizando una metodología, de manera contextualizada. Nosotros no podemos entender ningún texto bíblico a la luz de cómo lo vemos hoy. La primera tarea que tenemos como lectores y estudiantes de la Biblia es tratar de entender el texto bíblico tal y como lo entendieron aquellos a quienes Pablo envió esta carta. ¿Cómo voy a saber cómo lo entendieron? Pues voy a ver quiénes eran, dónde estaban, cómo se formaron como iglesia. Todo eso está, todo lo sabemos, ¿sabes? Es investigación, lectura. ¿Sí me explico? Sí. Y necesitamos entender también el objetivo de cada carta. Pablo escribió cartas a las iglesias de su tiempo con propósitos diferentes, porque cada iglesia vivía situaciones diferentes. La iglesia de Corinto era un problema de iglesia, y Pablo escribió por lo menos 5 cartas a esa iglesia, de las cuales nada más tenemos 2. Hay 3 cartas perdidas, de lo cual hay evidencia en esas 2 cartas de la existencia de las otras 3, pero no se conocen dónde están. Y la que nosotros conocemos como primera carta viene a ser la segunda carta, y la que conocemos
como segunda carta en realidad viene a ser la tercera. Está perdida la primera, la segunda y la cuarta. Pero la que tenemos, las dos cartas que tenemos son suficientes para entender por qué Pablo escribió estas cartas a los corintios. Y los corintios era una iglesia terrible, muy difícil, muy complicada, con muchos problemas de moralidad, de testimonios, porque era una Veracruz moderna. Sí, Veracruz es un puerto bastante pagano, no porque haya tantos ídolos y como en aquel tiempo, sino porque hay mucha inmoralidad. Sí, hay mucha inmoralidad. Bueno, si quieres usar el ejemplo del carnaval, de niño yo iba a los carnavales, me llevaban mis papás, cuando los carnavales eran fiestas familiares. Tumultuarias, sí. Mi papá me cargaba en sus hombros, él era fuerte, alto, yo me sentía soñado en sus hombros, y protegía a mi madre y a mí. Él iba caminando y iba abriendo plaza, ¿no? Pero eran fiestas familiares. Hoy es fiesta familiar. No solamente sales con huevazos y no de harina, sino hay de todo. Te asaltan, te roban, qué sé yo, y no puedes llevar niños. Bueno, Corinto era un puerto con muchos problemas, y Pablo escribe su carta a la iglesia de Corinto con intenciones de llamarles la atención, de establecer doctrinas bien claras y varios problemas que tenían, y Pablo aborda su carta con esos propósitos, objetivos claros. El texto bíblico que hoy nos ocupa, como ya se mencionó, es básico para entender la doctrina del arrebatamiento como un hecho innegable. Hermanos, no podemos negar como cristianos la doctrina del arrebatamiento. Cristo regresa, eso es innegable, y la iglesia será arrebatada, secuestrada, levantada. Nadie puede negar eso. Esa es una enseñanza fundamental. Está muy claramente en la Biblia. Bueno, el texto que nos ocupa entonces es básico para entender esta doctrina como un hecho innegable, pero también el análisis gramatical, ¿sí? Y el sentido de sus vocablos, o sea, cuáles vocablos tiene este texto bíblico, nos permiten tener luz acerca de cómo y cuándo va a suceder el arrebatamiento. Bueno, pero ahí está muy claro. Y mucha gente utiliza ese mismo texto bíblico para decir que el arrebatamiento va a venir así, de tal manera, y seremos levantados en los aires y nos iremos con el Señor. Pero eso no es lo que dice el texto. ¿Cómo sabemos que no dice eso? Aparentemente dice que seremos arrebatados, transformados, los que murieron en Cristo serán resucitados, hechos polvo, y serán vueltos a vivir en cuerpos incorruptibles. Nosotros en estos cuerpos de naturaleza carnal y corruptible seremos transformados y nos iremos a vivir con el Señor para siempre. ¿Dónde dice eso este texto? Que nos iremos a vivir para siempre. Bueno, es que se supone que el Señor viene, nos levanta y nos vamos a ir con Él. No dice eso. Pero mucha enseñanza hay acerca de que este texto dice así, cuando no lo dice. Observando el pasaje ya traducido, encontramos un orden de los eventos a suceder cuando nuestro Señor regrese envuelto en su gloria. Dice desde el versículo anterior:
el versículo anterior. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué resucitarán primero? ¿Por qué los muertos en Cristo resucitarán primero? Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Pero hay una prioridad a los muertos en Cristo. La palabra arrebatamiento tiene otro vocablo, pero esta doctrina se conoce como la parusia, el vocablo griego que quiere decir el recibimiento del Señor. Y es una palabra utilizada exclusivamente para los emperadores y para los oficiales que venían de parte del imperio a visitar sus comarcas. Y cuando llegaban, el pueblo salía a recibirlos con fiesta, salía. Y antes de que el emperador entrara al pueblo, se desviaba hacia donde estaba el cementerio para rendir honor a los caídos en batalla por el imperio. Y después de que rendían tributo o honores a los caídos, a los muertos en batalla, los muertos en Cristo, dice aquí Pablo, esos que ya cayeron en batalla serán primero levantados por el Señor. Y después los demás que le estén esperando, en este caso al emperador, nosotros a Cristo, que es el emperador, seremos entonces levantados, juntamente con los que murieron en Cristo, que resucitan. Y seremos transformados para poder estar con el Señor. Así estaremos con el Señor en los aires. Pero ¿qué va a seguir después? ¿Nos vamos a ir con Él? No. ¿Regresamos con Él a tierra? ¿O a dónde nos vamos? Esto es importante. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que murieron. Con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Con quién estaremos? Con Cristo. ¿Cómo estaremos? En los aires. ¿Así estaremos siempre en los aires? Quiere decir que estaremos unidos a Él. Estaremos en comunión con Él. Pero debemos entender cuál es el destino del Señor que va a descender. Porque sabiendo el destino del Señor que viene en las nubes, que va a ser conocido por un sonido de trompeta, entonces nosotros conoceremos nuestro destino final. ¿Dónde serán? Las nubes, el cielo, el reino de Dios allá en algún lugar del universo. ¿Dónde? Bueno, el orden de los eventos es que el Señor mismo, con voz de mando, es decir, autoridad soberana, y con sonido de trompeta descenderá del cielo. Y la primera manifestación en la tierra del arribo del Señor Jesucristo es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos seremos arrebatados, y significa esto, tomados violentamente, juntamente con los que resucitaron, tomados violentamente en las nubes, con un propósito, para recibir al Señor en el aire. Esto es importante. El arrebatamiento será para recibir a Jesucristo en el aire. Entonces seremos arrebatados hacia las nubes para reunirnos con el Señor, y después así estaremos siempre con el Señor, dice. Se refiere a un estado eterno de comunión con nuestro Rey y nuestro Salvador, pero no quiere decir que estaremos flotando por la eternidad, en un estado intermedio entre la tierra y el cielo. No es que así estaremos ahí, sino que estaremos en un estado de comunión. Ahora, veamos. Apantesín, un vocablo que define la doctrina del arrebatamiento. La palabra recibir, porque
seremos levantados en los aires. ¿Para qué? Para recibir. Utiliza un vocablo, una palabra, apantesín. Es traducido, recibir se traduce del griego apantesín. Y aparece solo este vocablo apantesín en otras 2 ocasiones en todo el Nuevo Testamento. Esas 2 ocasiones deberían dejar sin excusa a cualquier lector sobre lo que realmente describe Pablo al hablar de una reunión en las nubes. Fíjense, estamos diciendo que la palabra que el apóstol San Pablo utiliza para recibir al Señor es una palabra que se utiliza solamente en todo el Nuevo Testamento 3 veces. 3 veces. Por lo tanto, entender qué significa esa palabra nos ayuda a entender cómo va a ser ese arrebatamiento y el destino final. El primer ejemplo está directo relacionado, de las 3 veces en que se utiliza la palabra, con una parábola que trata claramente sobre la segunda venida, sobre el esposo que es descrito como viniendo, y el llamado a las vírgenes que esperaban su venida. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? La costumbre en Israel es que, y todavía se llega a dar, las bodas comienzan muchas semanas antes. Empieza a haber fiestas desde que es pedida la mano de la novia. Entonces comienza todo el jolgorio y es todo un ritual de semanas y aún a veces de meses, hasta que llega el momento final. Las bodas en el Nuevo Testamento, en el Medio Oriente, específicamente en Israel, no se consuman, no terminan hasta que el novio y la novia desaparecen del público para consumar el acto matrimonial. Pero no termina ahí tampoco, porque es muy importante que el novio después salga y diga, era virgen. Porque todo, mientras eso sucedía ya, todos los invitados de la boda están en la fiesta, pero están esperando pues, a que el novio salga. O sea, una boda bastante extensa y larga y con bastantes significados y tradiciones. Ustedes entenderán que esa boda no cabe en nuestros tiempos. Sí, sí, la tierra sí es. Okay. Entonces, este ejemplo, dice, qué feo, era sublime en ese tiempo, para nosotros. Bueno, entonces, la parábola que trata claramente sobre la segunda venida del esposo es descrito como viniendo, y el llamado a las vírgenes que esperaban su venida es salgan a recibirle. Las fiestas, parte de toda la ceremonia, de toda la fiesta, era que había doncellas, vírgenes, que están esperando a que el novio llegara. Deberían tener lámparas con aceite, porque podía llegar en cualquier momento. Parte de todo el asunto era que el novio iba a llegar en el momento que menos esperaban. Y tenían allá a sus amigos y la familia, y ya ahorita llega, ahorita no, espérate, más adelante, deja que pase más la madrugada para que tengan más sueño, para que sea más de sorpresa, y todo eso se daba ahí. Y entonces las novias tenían que estar con las lámparas y decir, no te duermas, porque si llegaba el novio y las novias estaban dormidas o las lámparas se apagaban, no iban a poder salir de la casa a recibirlo a donde llegaba, porque la idea era, allá viene, salgan a recibirlo. Pero como hoy en día en el campo se usa una linterna, porque si no la usas te vas a caer en un hoyo, vas a pisar quién sabe qué cosas de las vacas, vas a no sé qué, de todo puede suceder. En aquel tiempo era igual, eran linternas con aceite y la flama encendida. Entonces las novias
las doncellas debían tener sus lámparas siempre listas. Si no estaban listas, si no cuidaban el tener aceite suficiente, de repente llegaba el novio. ¡Ahí viene el novio! ¡Ahí viene el novio! Y entonces salían de la casa con sus lámparas, sobre todo procuraban llegar de noche. Salían de la casa y salían con sus lámparas a buscar dónde venían para recibirlo. Las que no tenían aceite no podían. El aceite de las lámparas producía una luz bastante tenue. Los quinqués hoy en día. Sí. Y no es lo mismo, es diferente el combustible. Pero un aceite X que utilizaban era una lucecita muy tenue. O sea, que a alguien se le pegara y ahí me agarro de ti, pues no sé si se podría dar, pero lo propio era que cada quien tuviera su propia luz. Y salían a recibir al novio. Y entonces el novio entraba con las novias, las doncellas, para buscar a su amada, y la puerta se cerraba detrás. Las que no entraban se quedaban afuera de la fiesta. En ese contexto se utiliza el vocablo apantesín, recibir al novio. Es decir, el esposo viene, es recibido antes de llegar, y el destino de ese recorrido, ¿cuál es el destino del novio? ¿Hacia dónde va el novio? A buscar a la novia. A la casa. Y se iba a meter a la casa. Y se iba a quedar en la casa para seguir con la fiesta. En ningún momento tenemos la enseñanza, sobre todo que se usa esa palabra de apantesín, de recibir al novio, como que van y lo reciben. Si el novio ¿a qué viene? Pues a buscar a la novia. Pero ya lo reciben y el novio dice, vámonos de aquí. Y se regresa, da la media vuelta y se regresa. Con las novias, no, él viene por una. Porque el vocablo que se utiliza, apantesín, implica la idea de recibirlo para volver junto con él al destino final al que el novio o el emperador viene. Ese es el uso de la palabra. Por eso se utiliza también en la parábola de las 10 vírgenes. Pero a medianoche, dice Mateo 25, 6 y 7, se oyó un clamor. Aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Jesús entonces, en una segunda venida, viene en dirección a la tierra y de la misma manera es recibido por los que le esperan. No viene a suspenderse en los aires y de repente todos los que son arrebatados, ¡bumba!, y nos vamos con él. No tiene sentido el uso de esta palabra, que se utiliza 3 veces nada más. Al tener noticia de nuestra llegada, el segundo ejemplo. Segunda vez en que se utiliza el vocablo apantesín. El segundo ejemplo no tiene absolutamente nada que ver con la segunda venida de Cristo, pero ilustra el aspecto cultural ilustrado en el evento de recibir al Señor en las nubes. Pablo venía camino hacia Roma cuando es llevado prisionero para ser juzgado. Y cuando los hermanos de allí se enteraron, salieron a recibirlo hasta el foro de Apia. Es el nombre que tenía en aquel tiempo, que queda a unos 60 kilómetros al sureste de Roma. Estos romanos salieron a recibir a Pablo, eran cristianos. Ellos eran de Roma. Pablo venía a Roma y el destino final era Roma. Los cristianos de Roma salen al foro de Apia, 60 kilómetros para recibirlo. Sabían a qué venía.
venía custodiado por soldados romanos. Él era un prisionero del emperador. Él había reclamado, como ciudadano romano, un juicio del imperio, no de los judíos, porque los judíos le querían ya dar cuello. Entonces, los hermanos de Roma, a quienes escribe antes la carta a los romanos, o no, se las escribe estando ahí, prisionero, fueron a recibirlo y se utiliza el vocablo igual a fantasía. Esto significa recibimiento para ir al destino hacia donde iba el apóstol. ¿Hacia dónde iba Pablo? ¿Hay alguna forma de entender que Pablo llegó cuando los hermanos lo recibieron, se regresó y se fueron a otro lado? No. Pablo no podía. Él tenía que ir a Roma. ¿Okay? Al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apia y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. ¿Van conmigo? ¿Qué estamos analizando? La palabra ¿La palabra qué? apantesia. ¿Para qué? ¿Okay? Porque es la palabra que se utiliza en 1 Tesalonicenses 4:17. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que quedemos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y recibiremos al Señor en los aires, recibiremos esa pantesía. Y significa venir, recibir a quien viene, no para irnos, sino para acompañarle a su llegada. Por lo tanto, la doctrina de que vamos a recibir al Señor en los aires para irnos quién sabe a dónde, no está sustentada en este versículo nuestro, que es el que comúnmente se utiliza, y hay mucha literatura, muchos libros, y en muchas iglesias se predica y se enseña, y la gran mayoría de los cristianos creen que el arrebatamiento es que va a ser inclusive hasta secreto. No se van a dar cuenta, van a desaparecer de repente los cristianos. Yo en broma le digo a mi esposa, ahorita vengo, voy a comprar las tortillas, si no regreso porque el Señor ya vino. No, el Señor cuando Él venga, viene a permanecer y establecer sobre la tierra juicio y establecer su reino. La tercera vez que se usa el mismo verbo es en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el versículo que vimos, en donde el uso que se le da al vocablo recibir es ir al encuentro, tal y como también se usa en la parábola de las 10 vírgenes y en los cristianos romanos recibiendo al apóstol antes de arribar a Roma. En los 3 pasajes en donde aparece apantesín, usado como recibir afuera, descarta la posibilidad de que esa reunión sea para que los anfitriones sean llevados. ¿Quiénes son los anfitriones? Nosotros. Seamos llevados a otro lado, o al que se viene, o que el que viene decida no llegar. O sea que de repente Jesús desciende, somos arrebatados y dice, no, ya no voy a bajar, me regreso y nos vamos con él. Espérate, aquí hay muchas cosas que va a hacer, dice la Biblia, que seremos llevados con él. Ahora, ¿cuándo va a suceder esto? La mayoría de las enseñanzas bíblicas, no voy a abundar en este tema ahorita, es que nosotros seremos arrebatados 7 años antes de que el Señor regrese plenamente, porque va a haber una gran tribulación. Los cristianos no vamos a vivir esa gran tribulación donde el anticristo reinará. Falso. Falso de toda falsedad. Nos va a tocar vivir toda clase de persecuciones, de dificultades, etcétera, etcétera.
y debemos estar firmes. No hay dos venidas. Es que la primera venida donde seremos levantados, el Señor no va a tocar tierra. La segunda venida sí. ¿Cuándo va a sonar la trompeta? ¿En la primera o en la segunda? Unos dicen en la primera, otros en la segunda. Solamente hay una venida. Y cuando el Señor venga es porque ya decidió poner punto final a la historia. Y los cristianos vamos a ser llevados con Él en un gran respiro, por eso la Biblia termina con una esperanza de Maranata. ¿Qué significa Maranata? Se dan cuenta que Apocalipsis capítulo 21, el último versículo, dice Maranata, sí, ven Señor Jesús. Es la esperanza que tenemos. Las cosas se van a ir poniendo más complicadas. Veamos cómo están los acontecimientos finales. Todo lo que está sucediendo en el mundo. Nación contra nación. Esto es lo que realmente está sucediendo. Hay un nuevo orden que no es más que un desorden. Están luchando por establecer una hegemonía de países, de controles. Andan un montón de ojivas nucleares debajo del agua, apuntando para todo Norteamérica, de Norteamérica para acá, para allá. Ahorita estamos viviendo ese momento, hermano. No tengamos temor. El Señor tiene preparado para sus hijos, los que hemos creído en Él, un futuro glorioso con Él. Pero es fundamental que mantengamos vivo el arrepentimiento en nuestras vidas, el cambio en nuestras vidas todo el tiempo, continuamente. ¿Okay? En los tres pasajes en donde aparece apantesí, usado como recibir afuera, se descarta la posibilidad de que esa reunión sea para que los anfitriones sean llevados o llegados, o que el que viene decida no llegar. Concluyamos. Cristo descenderá con toda gloria. Seremos arrebatados en las nubes y recibiremos al Señor en el aire y seremos testigos de su victoria y sobre el dragón y sus huestes. Los juicios comenzarán y estaremos así siempre con el Señor. No hay intervalo entre esa llegada y la consumación de los tiempos, o sea, 7 años, no hay nada de esto. Porque no existen dos parucias, como lo enseñan quienes creen que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación y que quienes sean arrebatados estarán morando en algún lugar externo al planeta para regresar con Cristo el día que descienda para establecer juicios sobre los enemigos del Señor 7 años después. No hay este fundamento bíblico. ¿Están conmigo? La doctrina del arrebatamiento, que tiene como fundamento principal el texto de Pablo a los tesalonicenses, no contempla dos regresos o dos apariciones, solo una, la única y la final. Y mientras tanto, y eso sucede, nosotros tenemos que aguantar firme. Dice el Señor, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El arrebatamiento, hermanos, cuando el Señor nos arrebate a su iglesia, en ese día se inicia la ira de Dios sobre la tierra. Ahí va a comenzar el día de la ira. Por aquellos de los que piensan, entonces nos va a tocar la ira de Dios, nos va a tocar tiempo de tribulación, sí, pero la ira de Dios no es para nosotros, porque ya hemos sido justificados por la fe. Amén. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, esto es esperanza. En tiempos difíciles podemos ver tiempos en donde Chedraui será cerrado, los Oxxos estarán cerrados, en donde habrá pánico y que acapara alimentos y que no sé qué, que tantas cosas. Pueden llegar esos tiempos. Dios va a proveernos. Dios va a estar con nosotros.
Al final de todo no estamos tratando de conservar este mundo para vivir ahí, en este mundo. Este mundo terminará. Este mundo va a pasar. Y viene uno nuevo, uno diferente, en donde el Señor Jesucristo reinará. Y nosotros estaremos reinando con Él. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Pues algo que nosotros en lo personal bueno, he venido meditando es que es necesario que nosotros mantengamos nuestras ropas blancas con nuestro Señor, constantemente siendo lavados, desde que amanece, el Señor perdón, ¿no? ¿Cómo mantenemos nuestras ropas blancas? Alaba la batería aquí. Pues sí, pidiéndole perdón constantemente a Dios, porque realmente No depende nada de nosotros. no, o sea, que seamos lavados con la sangre. Exactamente. A eso me refiero. Nuestra justicia no es de hombres, no es por nuestras obras, Así es. sino por la obra de Cristo en la cruz, la obra redentora de Cristo en la cruz. Nuestra tarea es el arrepentimiento continuo, un espíritu de arrepentimiento. Sí, como dijo usted al principio, porque nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y nosotros realmente somos justificados por medio de la muerte del Cordero, por medio de la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Ese es el sacrificio que nosotros, por eso todos tenemos que estar mirando hacia la cruz de Cristo, el sacrificio tan grande que hizo por nosotros. Y pues, a través de la sangre del Cordero es como tenemos que estar siendo purificados, ¿verdad? Porque nos marca una fiesta en la cual entra alguien que no está vestido con vestiduras blancas y es sacado del lugar. Y la otra es que nuestros nombres también estén inscritos en el libro de la vida. Por eso dice que en cuestión de la salvación que debemos de tener cuidado, con temor y temblor cuidemos de ella constantemente. Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta o comentario al tema del mensaje? ¿Cuántos tienen la seguridad de que se van con el Señor? No hay un amén, así que... ¿Qué pasó? Hermano, Pablo mismo dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Si tú tienes inseguridad, tienes dudas, no hay algunas cosas claras en ti, pregunta, resuelve tus dudas y resuelve tus conflictos espirituales, porque está de por medio la vida eterna o la muerte eterna. Y aún estando firmes, debemos de lograr. Sí. Pastor, y sobre que reinaremos con el Señor, ya estamos reinando, somos herederos y estamos también sentados a la vista. Sí. Nos referimos al hecho de que el reino de Dios será establecido en su segunda venida por completo. El reino de Dios ya está sobre la tierra porque Cristo lo ha traído. Y en la tierra existen dos potencias, dos reinos. El reino de las tinieblas, que todavía coletea, y el reino de Cristo. Y hay esos conflictos, hay esas luchas. Nosotros podríamos estar moviéndonos conscientes o inconscientemente entre dos aguas. Y algunos quieren estar viviendo en las aguas del reino de Dios, pero nadan más hábilmente en las aguas del reino de las tinieblas, se mueven su vida, su actividad, sus pensamientos, su carácter, su personalidad, etc. Entonces debemos cuidar ser hijos del reino de Dios y mantener nuestras vidas limpias con Él. Será cuando el Señor Jesucristo regrese
que establezca su reino sobre la tierra. Ya no habrá otro reino sobre la tierra. El dragón será enviado al lago de fuego y azufre y no reinará más, no tendrá más acción sobre la tierra. El postrer enemigo que todavía falta por vencer, porque todo se venció en la cruz con Cristo, pero hay un último enemigo que está pendiente por vencer. ¿Cuál es? La muerte. Todavía morimos. Cuando el Señor Jesucristo regrese, seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ya nos vamos a morir. Viviremos para siempre. Pastor, bueno, no sé, aunado a lo que dijo la hermana Martita, de que ya estamos reinando, yo creo que mi concepto que sí, porque los que ya estamos en Cristo Jesús, los que conocemos, nos dedicamos a su palabra, y aún a pesar de las tribulaciones, de las situaciones difíciles, de los golpes de la vida, a veces nos los buscamos, a veces no, ¿verdad? Tenemos esa fortaleza, esa confianza, esa torre fuerte incontorcible, sabemos quién es Cristo Jesús. Yo creo que de esa manera reinamos y tenemos la confianza y la fe. A los que andan perdidos en el mundo o en idolatrías o equivocadamente adorando a la muerte, que se creen que ellos nos van a salvar y que les dan la Pascua, que solo Cristo nos da, y solamente los atrevidos, los que realmente queremos la transformación, la regeneración, a reinar en el reino de Dios. Sí, reinar implica tener autoridad y tenemos que movernos con autoridad, en autoridad, y tenemos una autoridad en el nombre de Cristo. En su reinado de Cristo sobre la tierra no va a haber otra opción, ya no habrá otro reino. Habrá otras situaciones, pero después hablaremos de lo que la Biblia enseña al respecto. Pero ya no tendremos las batallas que hoy tenemos por causa de la presencia todavía de la oscuridad del mal en la tierra. Todavía. Bien, hermanos. ¿Hay alguien que necesita arrepentirse hoy en día? Hoy, en este momento todavía. Eso es de acuerdo a cada quien, a su vida personal, pero me refiero, si hay alguien que no le haya quedado claro, el Señor Jesucristo ha venido para darnos vida eterna y hacernos coherederos juntamente con Él. Amén. Cierren sus ojos. Padre, conoces la vida de todos los que aquí estamos. Te damos gracias porque tú has venido a reinar, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, porque estamos esperando tu retorno, lo anhelamos, porque sabemos que cuando tú regreses en gloria, seremos arrebatados, transformados y viviremos y reinaremos contigo sobre esta tierra. Y deseamos, Señor, que muchos a quienes amamos entiendan y conozcan que solamente tú y tu Hijo Jesucristo es Señor y es Salvador. Ayúdanos a compartir este mensaje. Ayúdanos nosotros a ser transformados continuamente, día a día, para tu gloria, viviendo y usados para ti. Te bendecimos y te alabamos y deseamos de todo nuestro corazón que ya vengas, Señor. En estos días finales, en estos tiempos de gran incertidumbre, te rogamos la presencia y dirección de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Ok, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a adorar al Señor con nuestras ofrendas.